Y bueno, vamos a dar inicio a esta clase de la materia de Introducción a la Ingeniería Civil, llamada Ingeniería Civil 1 del turno mañana. Estamos en el año 2021, en pandemia, por lo que estamos dando las clases en forma virtual. Así que bueno, si Dios quiere, pronto volveremos a la facultad. Y bien, arrancaremos con la clase número 13, que corresponde a la unidad temática número 7 de estructuras, y vamos a dividirla en varias partes. Hoy vamos a ver la primera parte, conceptos generales de estructuras, y después vamos a ver algo más en detalle en las próximas clases. Y nos vamos a interiorizar en las estructuras de hormigón armado, ¿sí? Para que ustedes son la tipología estructural que, que más van a desarrollar, ¿sí? Que más van a ver. Más allá de que ustedes cuando aprendan los conceptos de las estructuras, van a ver que después van a tener las capacidades de poder dimensionar cualquier tipo de estructura con cualquier tipo de material y no solamente con el hormigón armado. Así que, bueno, vamos a arrancar, ¿sí? A ver, me aguardan un segundito, por favor. Alguien, y vamos a arrancar la clase de la siguiente forma. Para ustedes, ¿qué es una estructura? A ver, ustedes que están en primer año de ingeniería civil, ¿qué me pueden decir de lo que es una estructura? A ver qué dice el chat. El cuerpo de una construcción. Bien. Bien, acá Mariano dice el esqueleto de una construcción, el cuerpo de una construcción. Bueno, es interesante, ¿sí? Tengan en cuenta lo siguiente, vamos a leer esta definición y después vamos a continuar con este debate en donde decimos que una estructura es un conjunto de elementos de una construcción, de una obra civil, de un edificio, destinado a soportar las cargas que inciden sobre la misma y transmitirlas hacia los puntos de sustentación. Entonces, para ello, y en todo análisis estructural, debemos tener en cuenta los tres factores fundamentales de toda estructura, que cuáles son? Son las cargas, los elementos estructurales y los puntos de sustentación. Tengan en cuenta que en nuestra formación de ingenieros civiles calculamos estructuras, calculamos, dimensionamos, verificamos, bueno, proyectamos, construimos, inspeccionamos estructuras que son fijas, ¿sí? Estructuras que son estáticas, que van a estar sometidas a diferentes cargas. ¿Cuáles pueden llegar a ser las cargas? ¿Qué opinan ustedes? El peso mismo del edificio. Bueno, esa es una carga, que esa podríamos considerarla una carga permanente, ¿sí? Es decir, que siempre va a estar el peso del edificio. ¿Alguna otra carga más que se imaginen? Las personas. Las personas. Y las personas y los habitantes
y los usuarios de ese edificio forman parte de las cargas que después vamos a denominar accidentales. Porque las mismas no van a ser permanentes en el tiempo, sino que dependiendo su uso, dependiendo su destino, estas cargas accidentales, que hay un montón de clases, pero una de ellas son las sobrecargas de uso, podemos decir de que, bueno, en una biblioteca, ¿sí? O en un aula, mejor dicho, en un aula, las cargas de todos los alumnos que estén sentados con las mesas, con las sillas y demás, ¿están durante toda la vida útil de la estructura? ¿Qué opinan ustedes? No, por un cierto periodo de tiempo. Bien, va a ser por un cierto periodo de tiempo que eh, obviamente depende de su uso y depende de su función, puede ser mayor o menor, ¿sí? Eh, entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y los reglamentos que nos dan los criterios mínimos para determinar las cargas, que después vamos a ver cuáles son, nos fija, ¿sí? Eh, una determinada magnitud, ¿sí? De esa carga o de esa sobrecarga para que nosotros lo tomemos en cuenta y podamos dimensionar como ingenieros civiles, como constructores, podamos dimensionar los elementos estructurales resistentes que van a conformar el esqueleto de la estructura, ¿sí? Entonces, hablamos de las cargas, hablamos de los elementos y algo que es de suma importancia, ¿sí? Que es el punto de sustentación. Es decir, que nuestra estructura no tiene que estar fijada. ¿Y nosotros dónde la vamos a fijar? Bueno, en el caso de las zonas terrestres, deberán de ser fijadas a los suelos, a los terrenos de fundación. Entonces, estos puntos de sustentación, ¿sí? O puntos de fijación de la estructura, en el caso de que la misma esté en una, no sé, en un terreno como de una ciudad, debiera de, eh, perdón, les decía que uno debiera de determinar la tipología más adecuada de cimentación o de fundación para cada una de las estructuras. Y obviamente, ¿de qué va a depender la tipología de fundación? Va a depender, por un lado, del tipo de estructura y por otro lado va a depender del tipo de suelo, de terreno, ¿sí? En donde, si nosotros tenemos un suelo rocoso, hay que adoptar una tipología de fundación. Si tenemos un suelo arenoso, hay que adoptar otra tipología de fundación. Si tenemos un suelo en donde tenemos presencia de napa y está constantemente con agua, hay que adoptar otra tipología de fundación y así sucesivamente, ¿sí? Uno debe de tener los puntos de sustentación para que la estructura sea fija, ¿sí? Entonces, eso es algo que vamos a desarrollar los conceptos generales, pero ustedes van a tener materias de tecnologías aplicadas, como ser la materia de estructuras de hormigón, de estructuras metálicas y de madera, y después van a tener la materia cimentaciones, ¿sí? En realidad primero geotecnia o mecánica de suelos y de rocas, y después cimentaciones, para poder tener eh, todos los criterios necesarios para poder desarrollar, digamos, el proyecto y construcción de cada una de las distintas tipologías de cimentaciones. Entonces, hasta ahora, ¿se entendió lo que dije? ¿Hay alguna palabra que no pudieron entender? ¿Todo bien?
¿Se escucha bien? Sí. Sí, se escucha bien, profe, todo bien. Ok. Muchas gracias por responder. Vamos a continuar entonces y vamos a hacer una analogía, ¿sí? Tengan en cuenta que esta es una estructura de un edificio. La estructura de un edificio va a estar compuesta por diafragmas o losas, ¿sí? Por columnas o pilares, por vigas, ¿sí? Que son estos elementos estructurales horizontales en donde apoyan las losas, y vemos que todo va a llegar hasta un terreno de fundación o a una estructura de fundación. Podemos hacer una analogía con la estructura del cuerpo humano. ¿Cuál es la estructura del cuerpo humano? Que acá lo pueden ver en el interior de esta figura, es el esqueleto, ¿sí? Entonces el esqueleto, ¿sí? Nos mantiene a nosotros firmes, ¿sí? Para que podamos estar sentados, estar parados, poder hacer actividades físicas, poder levantar cargas, ¿sí? Es más, levantar elementos que tengan un cierto peso. Entonces, acá tenemos la analogía, por un lado, la estructura de un edificio, que puede ser de hormigón armado, puede ser una estructura metálica o de madera, y por otro lado tenemos la estructura del cuerpo humano, que es el esqueleto. Entonces, para toda estructura, ¿sí? vean qué interesante que es esta imagen, que de acá en adelante utilicé un libro que se los recomiendo para ustedes, si lo pueden descargar de internet, si existiera, o si lo pueden conseguir, que se llama Razón y Ser de los Tipos Estructurales, de Eduardo Torroja, ¿sí? Del ingeniero Eduardo Torroja, que es un ingeniero español que se dedica, bueno, que se dedicaba, ya no existe más, pero se dedicaba a la ingeniería estructural. Y ese libro es muy interesante porque habla de las estructuras sin hacer ningún cálculo, ¿sí? Es decir, que habla de la parte conceptual y el diseño conceptual de las estructuras, y ustedes pueden, sin llegar a ser ingenieros avanzados, pueden llegar a entender muchos conceptos básicos de las estructuras. Así que vean lo siguiente, vean cómo... ¿Cómo se llama, profe, el libro? Después se lo voy a pasar el nombre, se llama Razón y Ser de los Tipos Estructurales. Gracias. Dejo para que lo anoten. Entonces, vean estas dos imágenes donde, ¿qué es lo que dice acá el ingeniero Torroja? Tenemos por un lado la estructura 1 o la estructura A, que es una estructura cómoda, y la estructura B, que es una estructura incómoda. ¿Y por qué será que una es cómoda y la otra es incómoda? Porque vean lo siguiente, estas flechitas, ¿sí? Son las flechitas eh, de las cargas, ¿sí? De las cargas que está sometida a esta estructura, que vendría a ser una sección transversal de una estructura, donde podemos identificar las columnas, ¿sí? Las fundaciones, las vigas y las losas, que seguramente estén acá en su interior. Entonces vean que cómo es el viaje o la circulación de las cargas, hasta las fundaciones. Vean que es más homogénea, más directa en este caso. Vean que no es de forma tan rebuscada. Y esto es lo que debiéramos de realizar, ¿sí? Esta es una recomendación desde el punto de vista de la ingeniería estructural, ¿sí? En donde el viaje de las cargas a través de los distintos elementos estructurales tiene que ser de una forma cómoda, de una forma directa, de una forma que esas cargas no empiecen a viajar, a hacer un laberinto para poder llegar
hacia los puntos de sustentaciones y hacia los terrenos de fundaciones. Entonces vean la segunda estructura, en donde vean que esta carga viene a esta viga, de acá viene para acá, de acá viene para acá, de acá viene para acá. Entonces vean el viaje de esta carga que hace así, para finalmente parte de toda la carga llegar a esta fundación, ¿sí? Siempre decimos parte de toda la carga porque no sabemos qué otros elementos estructurales tenemos. Entonces, acá hay una pregunta en el chat de Fabián que habla sobre los pilares. Acá los pilares o columnas, si nosotros le decimos columnas en la Argentina, en otros países le suelen denominar pilares, están inclinados, acá dice que están inclinados, soportan menos que uno que esté derecho, que esté vertical. En realidad, eso te lo va a dar, ¿sí? Lo que soporta más o soporta menos, te lo va a dar el modelo estructural y la verificación resistente, ¿sí? Entonces, a priori, no te puedo decir si soporta más o soporta menos, va a depender de su geometría, va a depender de su longitud, va a depender en el caso de una columna de hormigón armado de la cantidad de armadura principal o acero longitudinal que posea, y va a depender de distintos factores. Obviamente, un pilar inclinado tiene otras problemáticas que están relacionadas, por ejemplo, a su construcción. Siempre es más fácil construir una columna vertical que inclinada. Puede estar sometido a esfuerzos de compresión o de tracción, ¿sí? Dependiendo del sentido de viaje o del sentido y dirección de las cargas y hacia dónde viajan. Y así podemos tener distintas opciones que por lo pronto, eso es capítulo de otro libro que está en otra materia, que está en otro año de la carrera de ingeniería civil. Así que, por lo pronto, les dejo estos conceptos básicos. Pero tranquilamente ustedes pueden leer libros que tratan sobre la introducción al cálculo estructural, y si a alguno de ustedes le gusta más este tema, porque por lo que recuerdo cuando yo cursaba, estaba bueno que ya nos enseñen a calcular algo de estructuras de hormigón desde el primer año, porque uno va empezando a tener alguna idea de las dimensiones y de las secciones de los elementos estructurales, ya sean las losas, las vigas, las columnas, las bases. Pero bueno, nosotros en la clase que viene, cuando veamos en detalle el análisis de carga de un edificio, y cuando veamos, vamos a también ver el predimensionado de elementos estructurales de hormigón armado y alguna que otra cuantía mínima. Y cuando hablamos de cuantía, hablamos que para una sección transversal, en donde tenemos la superficie o el área de hormigón, también vamos a tener armadura, ¿sí? Armadura que va a tener una determinada área. Bien, la cuantía es la relación entre ambas superficies o ambas áreas. Entonces, ustedes pueden determinar, bueno, el predimensionado de una columna, el predimensionado de una viga o de una losa, va a estar dado por una relación de sus longitudes, y la cuantía puede ser de tanto por ciento. Entonces a priori pueden decir, bueno, entonces puede llegar a tener barras, por ejemplo, en el caso de una losa, barras del 8 cada 15 centímetros en ambas direcciones. Pero bueno, eso es algo que vamos a ver la próxima clase. Por lo pronto, vamos a dedicarnos al concepto, ¿sí? Al diseño conceptual de las estructuras en la clase de hoy, que es a lo que se dedica este libro, ¿sí? El de Razón y Ser de los tipos
estructurales. Así que bien, continuamos con lo que acabamos de decir. ¿Alguien tiene alguna duda más de estas dos estructuras? La diferencia entre una y otra. ¿No? ¿Sí? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Bueno, muchas gracias. Entonces, ahora vamos a hablar de algunos de los tipos estructurales. Entonces, vamos a hablar que existen estructuras lineales. ¿Sí? Que ¿esto qué quiere decir? Que una de las tres dimensiones es más preponderante respecto a las otras dos. Entonces, todos los elementos lineales son aquellos en donde, como ser una columna, como ser una viga, en donde tenemos, voy a dibujar, una viga tiene una determinada altura, una determinada base y una determinada longitud, ¿sí? Entonces, esta longitud, L, o también se denomina luz de la viga o luz del tramo, longitud L, es más preponderante respecto de la base y de la altura, ¿sí? Entonces, podemos decir a priori que esto es un elemento lineal. Y un elemento lineal, después cuando veamos los demás cursos, vamos a ver que se puede representar esta estructura de la viga o de elementos lineales por líneas, ¿sí? Por líneas que vamos a denominar las barras, y estas barras pueden tener cargas y podemos hallar las reacciones de los vínculos o de los puntos de sustentación de ese elemento estructural. Y para eso se dedica, a partir del año que viene, la materia de estabilidad y las siguientes materias que que forman parte del área estructural de la carrera. Entonces, esta viga puede ser de alma llena. ¿Qué quiere decir de alma llena? Que es toda maciza, ¿sí? Una viga de hormigón, una viga de madera, toda llena. En cambio, reticulada puede ser una viga como si fuese un tinglado, ¿sí? Un tinglado que tiene, ¿sí?, triangulaciones de fierritos, y eso me va a generar una estructura reticulada, ¿sí? Les debo las fotos, pero bueno, después lo vamos a ver en próximas clases, ¿sí? Una estructura de cable es como, por ejemplo, la de un puente colgante, ¿sí? Un puente colgante, el famoso Golden Gate que está en San Francisco, es un puente de cables que tiene un gran cable suspendido, ¿sí?, que forma una catenaria o que forma una curvatura, y tiene varios cablecitos que sostienen la plataforma del puente. Otra estructura es el arco, ¿sí? El arco es la estructura, ¿sí?, que por su forma tiene una gran, ¿sí?, facilidad de soportar cargas que sean de compresión, ¿sí?, que generen compresión. Después tenemos combinaciones entre arcos y vigas, cables y vigas, y estructuras que son hiperestáticas, y es decir que, una estructura isostática, vamos a hacer así. Nosotros hablamos que las estructuras poseen tres elementos fundamentales. Uno es el elemento estructural, que puede ser una viga. El otro es la carga, que puede ser una carga distribuida o lo que fuere. Y el otro es el punto de sustentación. Entonces, algo que van a ver más adelante es que en el plano, ¿sí?, cuáles son, para cualquier estructura en el plano, cuáles son los movimientos que pueden llegar a tener. Puede ser uno de traslación a lo largo del eje X, uno de traslación a lo largo del eje Y y uno de rotación, ¿sí? Esos son los tres únicos movimientos que puede llegar a tener un cuerpo sólido, un cuerpo rígido en el plano. Y que lo que se hace con los puntos de sustentación, o también denominado vinculaciones, se trata de fijar, ¿sí?, de fijar la estructura
de tal manera que la estructura no se pueda mover en horizontal, no se pueda mover en vertical y tampoco se pueda girar. Entonces, la estructura va a ser isostática, ¿sí? Si tiene el número de vínculos, ¿sí?, necesario para que no impida estos tres movimientos, ¿sí? Entonces, con tres vinculaciones o con alguna vinculación, digamos, que tenga alguna característica, podemos distinguirlo. Pero la estructura, por ejemplo, es hipostática si nosotros le ponemos una sola vinculación y la pieza no se mueve, pero sí gira, ¿sí? Entonces gira, gira, gira y permitimos el giro. Y la estructura es hiperestática si tiene una cantidad de vinculaciones mayores a las necesarias. Es decir que nosotros en vez de ponerle 3 vínculos, le ponemos 4, 5, 6, 10. 10 vinculaciones y chao. Entonces, ahí les adelanté algo de la materia de estabilidad. Pero bueno, por lo pronto es para poder definir estructuras hiperestáticas. Después, por otro lado, tenemos, estas son estructuras lineales, después tenemos estructuras laminares, y tengan en cuenta que en las estructuras lineales la longitud de la viga, la longitud de la columna, la longitud del cargo es preponderante respecto de las otras dos dimensiones. En cambio, en las laminares no tenemos una dimensión preponderante, sino que tenemos dos dimensiones preponderantes. Y este es el caso de las losas, de las láminas, que el ancho y el largo de la losa, esta es una losa, este es el ancho, este es el largo, ¿sí? Este es el espesor. Entonces vean lo siguiente, el ancho y el largo de la losa es bastante más grande respecto de su espesor. Entonces en estas estructuras laminares tenemos dos dimensiones preponderantes respecto de la tercera. Y después vamos a ver que las láminas pueden ser chapas, placas, o pueden ser láminas planas o curvas. Y esto es algo que también lo van a ver más adelante, el comportamiento de la chapa o como placa según el sentido u orientación de las cargas. No es lo mismo que las cargas estén normal al plano, que estén paralelos al plano. Esa es la gran distinción entre chapa y placa. Y después tenemos las estructuras laminares curvas, que pues, tenemos dos clases, las que son membranales, ¿sí?, y las que, bueno, las membranas y las cáscaras, que pueden llegar a ser de simple o doble curvatura, ¿sí? Después vamos a ver alguna foto de estas para que la entiendan. Y por último tenemos las estructuras macizas. Las estructuras macizas son aquellas estructuras que las tres dimensiones, ¿sí?, son preponderantes. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿Se entendió esta clasificación de elementos estructurales? Profe, disculpe, ¿y cuál podría ser un ejemplo de una estructura maciza? Una fundación, una base, es maciza. Toda una fundación, las bases son macizas, pues son eh, parecidas, son como si fuese un cubo, ¿sí? Otra estructura maciza es una presa, ¿sí? Una presa que sirve para poder contener un embalse de agua, es una estructura netamente maciza. Otra estructura maciza podrían ser eh, en una planta nuclear, ¿sí? No sé, los muros que contienen el recipiente de la parte radiactiva, ¿sí? Entonces capaz que son muros que tienen 2 metros de espesor, ¿viste? Entonces ya son macizas. Pero el ejemplo que vamos a ver nosotros en edificios son fundaciones aisladas, como si fuesen bases, ¿sí? Las bases, las fundaciones son estructuras macizas. ¿Alguna duda más?
Acá Fabián pregunta, no, Fabián, una autopista no es maciza, porque en realidad estamos viendo, bueno, la estructura de una autopista puede llegar a ser el puente, y los puentes no son macizos. Tienen comportamiento de viga, ¿sí? De estructuras lineales. Bueno, otra clasificación, ¿sí? Es la siguiente, y esta es la que vamos a usar en este curso, cuando veamos la parte de estructuras, de elementos estructurales de estructuras de hormigón. Entonces tenemos los planos superficiales, son aquellos que dos de sus dimensiones, largo y ancho, predominan sobre la tercera de espesor. O sea que este que está acá es equivalente a ¿cuál? A este que está acá, ¿sí? A estructuras laminares. Después tenemos los elementos prismáticos, son aquellas en donde una de sus dimensiones predomina sobre las otras dos, por ejemplo, para vigas, columnas y tensores, o sea que pasamos a la estructura de tipo lineal. Y por último, las macizos corresponden a estructuras en donde las tres dimensiones guardan el mismo orden de magnitud. Ejemplo, las bases. Y esta que está acá corresponde a esta que está acá. Vean que dije lo mismo y hablamos de dos bibliografías distintas. Es más que nada para que lo tengan presente que esta clasificación puede llegar a variar, pero estamos hablando de lo mismo. ¿Sí? Entonces, la transmisión de cargas. Esto es algo muy importante que ustedes sepan cómo se van a transmitir esas cargas. Es decir, volvemos para atrás, sepan cómo es las cargas, ¿sí? Que soportan las estructuras, cómo viajan por el interior de los elementos estructurales, ¿sí? A través de todos estos elementos estructurales, hasta llegar a los puntos de sustentación o las fundaciones. Entonces, decimos, las losas, que son los elementos planos, reciben la carga a través de sus superficies y a través de ellas la transmiten longitudinalmente a las vigas, ¿sí? O sea que si nosotros, acá no tengo una estructura de una, la voy a preparar fotos para la semana que viene, pero imaginen que tengamos una losa, la losa va a estar bordeada de vigas, ¿sí? Y la viga va a estar en los extremos con columnas, ¿sí? Y las columnas a las bases, ¿sí? O a los pisos siguientes. Entonces, esta losa le transmite a las vigas, de las vigas le transmite a las columnas, de las columnas le transmite a las bases. ¿Sí? Eso es lo que queremos decir. Las cargas pasan axialmente a través de las columnas y de las mismas se transmiten a los terrenos de fundación por medio de las bases o las zapatas, ¿sí? Los elementos macizos. Tengan en cuenta cómo es esta transmisión de las cargas. ¿Se entendió? A ver si te... Bien. Ahora vamos a ver algunos conceptos que están extraídos, todas las imágenes que vamos a ver están extraídas de este librito que les acabo de decir. Y como bien les dije, la función principal de la estructura es tomar las acciones o las cargas, trasladarlas hasta la sustentación y siempre cumpliendo con los requisitos, que cuáles van a ser, por ejemplo, los que fije el reglamento de seguridad estructural, que es el CIRSOC, que después vamos a ver algunos de ellos entre esta y la próxima clase. Entonces, ahora vamos a ver el estado tensional. Nosotros tenemos un elemento estructural que soporta cargas. Entonces, ¿qué va a aparecer en el interior de ese elemento? Va a aparecer tensiones. Y eso es lo que nosotros tenemos. Van a aparecer tensiones y solicitaciones interiores, ¿sí? Que van a ser propias de ese elemento estructural y que habíamos visto en la clase anterior. ¿Recuerdan cuando vimos solicitaciones o los esfuerzos axiles, que pueden ser
de tracción o de compresión, el de corte, los de flexión, etc. ¿Sí? Sí, profe. Bien, esas son solicitaciones interiores del elemento estructural. Y va a haber un fenómeno tensional, ¿sí? Las cargas van a generar tensiones internas de la estructura que hay que analizarlas, ¿sí? Entonces, vamos a analizar estas dos figuras. Primero, el de acá arriba, ¿sí? Todo esto se puede ver que esto es un embalse, ¿sí? Esto es un embalse, esto es agua, esto es una presa, ¿sí? Una presa del tipo triangular, donde el paramento aguas arriba o el paramento que está acá en contacto con el agua es vertical, el paramento aguas abajo o el que no está en contacto con el agua es inclinado. Esta es una característica de las presas que son de hormigón maciza. Y vean que acá simplemente podemos ver cómo es el estado tensional, si el estado tensional de la presa, cuando, por ejemplo, hay una persona arriba que está a punto de zambullirse en el agua, cuando salta y una vez que se fue. ¿Sí? Vean que esto es algo que van a aprender a estudiar ustedes a lo largo de los años y es determinar el estado tensional de cualquier tipo de estructura, ¿sí? De todos los elementos estructurales que conforman este esqueleto del edificio o esta estructura, ¿sí? Y vean lo siguiente, cómo el análisis tensional, el análisis de las estructuras, no solamente se ven en los edificios para estructuras fijas, sino que vean esta figura prehistórica en donde acá tenemos, bueno, un columpio, y vean que esta está la tabla para poder sentarse, y vean que estos cables, estas sogas, ¿sí? Estas sogas están tensionadas, ¿sí? ¿Se entiende cómo están estas sogas? ¿Sí? ¿No? Paso. Sí, sí, profe. Y vean lo siguiente. Sobre la tablita que está acá abajo sentada esta escultura, ¿sí? La carga del peso propio de esta persona, ¿hacia dónde va? Hacia abajo, ¿sí? Porque actúa la gravedad, el peso es igual a masa por G, y bueno, acá actúa para abajo, ¿sí? Entonces, esta carga, que es el peso de la persona que está sobre este columpio, se va a transmitir a través de estos cables, ¿sí? De estos cables, que se ve cómo viajan las cargas, ¿sí? Hacia los cables o hacia estas sogas. ¿Y esas sogas van a estar comprimidas o van a estar traccionadas? ¿Qué opinan ustedes? Traccionadas. Bien, van a estar traccionadas, perfecto. Y esa carga de tracción, que puede ser igual para un lado o para otro o no, son transmitidas hacia estos dos pilares, ¿sí? Estos dos pilares que son bastante grandotes. Y vean que de los pilares, ¿cómo viajan estas cargas? ¿Cómo tienen que bajar? Hacia abajo, ¿sí? ¿Se entiende cómo van pasando las cargas hacia abajo? Y desde acá viajan hacia el terreno de fundación. Y el terreno de fundación, la carga que estaba traccionada en la soga, ¿cómo lo recibe? ¿Es una carga de tracción o de compresión? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿De compresión? Bien, comprime el suelo, ¿sí? Vean qué interesante cómo es que el viaje de las cargas hace que los distintos elementos estructurales tengan distintas solicitaciones, ¿sí? ¿Se entendió el concepto? Sí, profe, quedó claro. Bueno, entonces, seguimos con el fenómeno tensional, ¿sí? A ver, vean lo siguiente. A ver, un segundito. ¿Ven acá arriba
figura que está acá. ¿Sí? Sí, sí, profe, se ve. Bien. Vean que si la carga está en el medio, ¿cómo son las reacciones? Son así. ¿Sí? Y es importante que ustedes después entiendan cómo va a ser la estructura y que la estructura va a tener una cierta resistencia, ¿sí?, a esas acciones, y de acuerdo a la composición del material va a tener una cierta deformación. Entonces, si es de hormigón se va a deformar de una forma, si es de madera se va a deformar de otra forma, si es de acero de otra forma, si es de plástico de otra forma, y así sucesivamente. Entonces, ustedes van a tener que, siempre acuérdense de esto, van a tener que controlar, ¿sí?, la resistencia de los materiales, pero también van a tener que controlar las deformaciones, porque si las deformaciones superan unos límites admisibles que los fija el reglamento, es muy probable que, no sé, haya molestias en los usuarios que utilicen ese local. Doy un ejemplo. Eh, si la estructura es muy finita, es muy esbelta, da la sensación de que se va a caer todo, ¿sí? O da la sensación que vibra mucho. Y la vibración excesiva, que también es un modo de deformación, también genera incomodidades a los usuarios. Y por ejemplo, los edificios altos, aquellos que por ejemplo están en Puerto Madero, se verifican también al movimiento pendular que tienen los últimos pisos. ¿Y qué van a generar ese movimiento pendular por la acción de los vientos? Va a generar, ustedes que ahora están en física 1, una aceleración angular que, si supera un determinado límite o umbral, el cuerpo humano lo siente y se siente mal, se puede generar mareos y demás. Entonces todo eso se estudia para poder verificar, vendría a ser los estados límites del servicio, es decir, verificar las deformaciones de la estructura. Entonces, vean este de acá. Este de acá, vean lo que pasa. Imaginen que acá está simplemente apoyado, es decir, que no está pegado esta tabla en este apoyito. Entonces, vean que si nosotros cambiamos la carga de ubicarla en el medio, un tablón, imagínense un tablón que le ponemos unos ladrillos acá en el medio, no pasa nada, lo ponemos acá en la punta y se me va a la miércoles el tablón, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedió acá? Acá estuvo mal el punto de sustentación o de fijación, ¿sí? ¿Sí? Porque acá, ¿qué pasó? Se fue para arriba la tabla, ¿sí? La tabla del medio. Entonces eso hay que estudiarlo. Vean este arco, este es un arco triarticulado, porque tiene una articulación en el medio y dos en los extremos, que para estas cargas viene todo fenómeno, la reacción está bien. Pero imaginen que acá imaginen que esta vinculación permita el desplazamiento en este sentido. Entonces vean qué pasa, lo cargo al arco y se me desplaza, entonces se me deforma y se me puede ir a la miércoles el arco. ¿Cómo se soluciona esto? El fenómeno de desplazamiento horizontal de arcos, colocándole, como en los tinglados, ¿sí? Si ustedes ven los tinglados, tienen una barrita de acero acá abajo. Esa barrita de acero se denomina tensor, ¿sí? Y el tensor está en cada reticulado de tal manera de evitar el desplazamiento horizontal que me va a generar deformaciones excesivas, ¿sí? Vean lo siguiente, esta estructura de acá y esta otra estructura de acá. Y estas son, de acá para abajo, son sistemas de reticulados, ¿sí? En donde formamos siempre triangulaciones, ¿sí? Las triangulaciones prácticamente son indeformables, ¿sí? El triángulo es la figura geométrica indeformable. Y si nosotros unimos con tres palitos triángulos y empezamos a formar triangulaciones, van a ver que van a generar estructuras sumamente resistentes y como hay una relación de vacío importante,
van a ser estructuras que no van a requerir de tanto material. Un ejemplo de una estructura triangulada, una estructura reticulada, es la Torre Eiffel. ¿Sí? La Torre Eiffel, que tiene triangulaciones dentro de triangulaciones y que, por su forma, soporta muy bien sus cargas, las cargas que tiene, y a su vez es muy estética, y es un verdadero ejemplo de cómo se pueden viajar las cargas a través de elementos triangulares. Es más, existe un jueguito de computadora viejo, que no recuerdo el nombre, quizás ustedes lo sepan, que consiste en formar un puente formando triangulaciones con palitos y poder llegar al otro lado. ¿Sí? No sé si alguno de ustedes lo escuchó hablar, que uno va Sí, formando... profe, ¿Eh? el Polybridge se llama. Ah, mirá que bien. Bueno, ese es muy interesante, si ustedes lo pueden llegar a compartir, o si alguno lo quiere pegar en el Classroom, algún link, algo de ese jueguito, ustedes van a ir formando con estructuras reticuladas, con palitos, van a formar triangulaciones y con las triangulaciones forman estructura y tienen que pasar al otro lado del puente con la menor cantidad de palitos. ¿Sí? Es bastante interesante y aplica las teorías de los sistemas de reticulado. Así que se los dejo. Para el año que viene voy a poner acá el link de Polybridge que ustedes me cuelguen en el Classroom. Para los chicos que ya lo tienen. Entonces, vean lo siguiente. Esta estructura está triangulada, por lo tanto, la distribución de cargas de alguna forma viaja acá. ¿Sí? En cambio, esta estructura no está triangulada. ¿Y qué es lo que pasa con la estructura cuadrangular? Vean que se puede deformar toda. ¿Sí? El cuadrado es sumamente indeformable. ¿Y esto cómo puede hacer? Se puede deformar así. Que es lo que sucede acá. Vean cómo se deformó todo y prácticamente puede colapsar, ¿sí? O puede entrar en ruina. ¿Y qué quiere decir cuando una estructura colapsa o entra en ruina? Quiere decir que ya se cayó todo y ya no sirve más. Entonces acá tenemos distintas estructuras. Vean que las estructuras trianguladas, ¿sí? Soportan mucho mejor para cualquier estado de cargas. En cambio, vean esta estructura, si nosotros la hacemos de elementos muy esbeltos, muy finitos, vean que si no tenemos alguna triangulación, puede llegar a tener problemas. Pero esto, ¿qué sucede? Esto por lo general, este desequilibrio, sucede en las estructuras metálicas, que son finitas. En cambio, en las estructuras de hormigón, no hay estructuras trianguladas, ¿sí? A no ser de que sea un edificio de mucha altura, ¿sí? En donde ahí sí puede llegar a haber estructuras trianguladas. Pero en el hormigón armado, tiene la rigidez propia de los elementos de hormigón, soportan muy bien las cargas y el equilibrio, y hace que se puedan evitar estas estructuras trianguladas. Pero bueno, eso es un tema. Bueno, continuamos con el fenómeno de tensión. Vean que si nosotros tenemos distintos casos, esta pieza está sometida a ¿qué esfuerzo? Tracción, compresión, corte, momento, flexor, Compresión. compresión, muy bien. Y vean que se produce el achicamiento de esta estructura comprimida, que puede ser un pedazo de madera, así como vimos en la clase pasada. Y vean lo siguiente, si nosotros tenemos un hueco en el medio, podemos llegar a tener una concentración de tensiones, que eso hay que estudiarlo. En el caso de estas estructuras, acá tenemos lo mismo, estas son piezas más frágiles. Vean que para este caso B, para una carga de tracción o compresión, Tracción. bien, de tracción, vean cómo es esto que está acá, es el corte o fractura del elemento estructural o de la pieza de un material X, que puede ser de esta forma o puede ser de esta otra forma que está acá.
Vean que para la compresión podemos llegar a tener fisuras en este sentido, o fisuras en este otro sentido. Y vean esto que está acá, esto se llama ensayo biaxial. Biaxial porque estamos sometiendo a cargas en ambos sentidos, ¿sí? En ambos sentidos, en uno y en otro. Y estos ensayos biaxial se hacen en algunos materiales para determinar algunas características. Por ejemplo, en hormigón, por lo general, rompemos probetas cilíndricas a la compresión. Muy rara vez se hace un ensayo biaxial, es decir, con compresión confinada, ¿sí? Es decir, con presión lateral también. Pero esto es típico en ensayos de suelos. Los ensayos de suelos necesariamente tengo que hacer ensayos biaxiales, es decir, con compresiones y tracciones en ambos ejes, ¿sí? En ejes horizontales y en ejes transversales. Y a su vez, los suelos no solamente se hacen ensayos biaxiales, sino que también se hacen ensayos triaxiales. Es decir, que a lo largo de los tres ejes le vamos a tomar carga. Por lo general son todas de compresión y analizamos cómo es la rotura del elemento de suelo para poder determinar sus características resistentes y poder después tener datos para poder dimensionar. Bien, a partir de ahora vamos a ver algunas tipologías de estructuras o de elementos estructurales. El primero de ellos es la viga, ¿sí? La viga es la forma más simple de estructura lineal. Es una barra recta que va a estar sustentada, ¿sí? Acá podemos ver. Y que vean lo siguiente. La transmisión de las cargas, esto me voy a adelantar un poco a la teoría de este año, pasa que no sé cómo bajarlo de nivel. La transmisión de todas estas cargas va a ser por el brazo elástico interno que tenga la viga, ¿sí? Un brazo elástico interno que le va a generar solicitaciones o esfuerzos internos y las cargas van a viajar hacia los puntos de sustentación. Entonces, vean lo siguiente. Podemos ver que acá, a priori, las cargas van a generar estas líneas finitas que están así, corresponden a líneas isostáticas de tracción, y estas líneas que están así corresponden a líneas isostáticas de compresión. ¿Qué quiere decir? Que esta viga, sometida a esta carga distribuida, va a tener en su interior una resultante de tracción en las fibras inferiores y va a tener una resultante de compresión en las fibras superiores. Entonces, vean que esto es de suma importancia, ¿sí? Y vean que si, por ejemplo, nosotros lo que podemos hacer es, bueno, en vez de tener una viga de un material todo homogéneo, lo hacemos con distintos materiales cuadraditos que estén pegados uno encima de otro, bueno, el comportamiento estructural va a ser totalmente distinto. Y vean lo siguiente, imaginen una viga, ¿sí? Como si fuese un montón de libros, ¿sí? Libros que estén todos acá. A estos libros, si nosotros les generamos una presión en ambos lados, ¿sí? Imagínense lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen, a ver, voy a prender la cámara, ahí me pueden ver a mí. Sí, profe. Imagínense ustedes que tienen, por ejemplo, no sé, justo estoy acá en mi casa, un montón de libros. Y si ustedes los apretan con la mano en cada costado, ¿sí? Esta presión lateral les va a ayudar a que todos esos libros, ¿sí? Para una acción de cargas, se comporten como una viga, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo, que es el número E, que está acá, ¿sí? Continuamos.
con las otras formas. Imagínense un montón de tablas, una al lado de otra. Para que esto funcione bien, todas las tablas tienen que estar pegadas, ¿sí? Una con otra, ¿sí? Tienen que estar pegadas bien fuertes. Recuerdan, como vimos en la clase pasada, las tablas de madera laminada encolada. Bueno, la madera laminada encolada puede ser estructural porque están bien pegadas las tablas una de otra. Y vean lo siguiente, acá está el brazo interno, en donde tenemos compresión y tracción, y cómo viajan las cargas, ¿sí?, hacia los apoyos. ¿Sí? Es básicamente para que tengan en cuenta eso. Vean que muchas veces es importante que la viga, ¿sí?, analizar sus deformaciones y analizar cómo es su continuidad. Y vean lo siguiente, en el caso de que este puede ser la viga de un puente ferroviario, por lo que vemos ahí, vemos qué es lo que sucede cuando el ferrocarril, que vendría a ser la carga móvil de esa estructura, atraviesa o circula por sobre la vía. En el caso de tener vigas cortadas, ¿sí?, vigas cortadas, bueno, la deformación va a hacer que haya una abertura acá, ¿sí? Y en el caso de tener vigas continuas, o también denominadas hiperestáticas, van a ver que acá no abrimos un espacio entre ambas y puede llegar a ser más favorable. Bueno, acá vemos algunos ejemplos de vigas, las vigas de madera, como si fuesen dos tablas unidas que forman una viga compuesta, que habíamos visto la semana pasada, la madera laminada encolada, y acá tenemos una viga de hormigón armado, es decir que está el hormigón exterior, me faltó alguna foto, pero acá tenemos las barras longitudinales principales y los estribos, que vendría a ser la armadura transversal, que básicamente nosotros con la barra longitudinal absorbemos los esfuerzos de momento flector y con los estribos absorbemos los esfuerzos de corte. ¿Sí? Bien, ahora vamos a continuar viendo la placa. ¿Sí? La placa, que vendría a ser la losa. Vean lo siguiente. Acá tenemos un ejemplo de un entrepiso sin vigas, ¿sí?, de una losa apoyada directamente sobre columnas. ¿Sí? Esto es algo que ustedes van a aprender a calcular cuando estén ya en grados, en años avanzados. Y por ahora, el mecanismo de traslado o de viaje de las cargas sobre la estructura, el más sencillo de todos, es de la losa, las cargas a las losas, de las losas a las vigas perimetrales y de las vigas perimetrales hacia las columnas. ¿Sí? Hay otros casos como ser entrepisos sin vigas, pero tengan en cuenta que las columnas deben de ser más ensanchadas, muchas veces tienen que tener ábacos o capiteles, ¿sí? Y eso es algo que, bueno, se los dejo como para que ustedes lo vean. Después tenemos otra estructura como ser el arco. ¿Sí? El arco, que por su forma, ¿cómo van a ser las cargas que van a viajar en los arcos? ¿De tracción o de compresión? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿De compresión? Compresión. Bien, de compresión para las cargas gravitatorias o para estas cargas con este sentido. Entonces, tengan en cuenta lo siguiente. La forma del arco, ¿sí?, fue dada porque imaginen lo siguiente. Imaginen que ustedes tienen una soga, ¿sí?, de colgar la ropa, y ustedes empiezan a colgar toda la ropa, ¿sí? ¿Qué pasa con esa soga? ¿Cómo se deforma? Se deforma haciendo una panza para abajo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, ¿y esto qué quiere decir? Que la viga
que en este caso la soga, adoptó el funicular de las cargas, ¿sí? El funicular de las cargas, para toda la carga que es la soga. Entonces imaginen si invertimos la soga, ¿sí? Y decimos que para esas cargas, la soga va a tener la forma del antifunicular de las cargas. Y eso es lo que es un arco. Tiene la forma del antifunicular de las cargas, ¿sí? Y así se lo calcula, de tal manera de que para determinadas cargas, ¿sí? Tenga esta forma de arco. Y obviamente el arco va a tener distintas cuerdas, distintos radios, distintas catenarias, lo que fuere, y eso va a depender, por ejemplo, de los estados de carga, ¿sí? Entonces, existe una forma del arco que por lo menos para las cargas permanentes, todas las isostáticas, todas el viaje de las cargas son de compresión, ¿sí? Caso contrario, si por ejemplo tenemos un arco, por ejemplo de este puente, que tenemos mucha carga acá, al tener una carga desbalanceada, el arco eh, trabaja de otra forma. Pero por lo pronto, sepan que el arco es la estructura que sirve para trabajarlo netamente a la compresión, ¿sí? Y es más, las primeras estructuras de hormigón, antes de crearse el hormigón armado, eran todas estructuras de arco, ¿sí? De arcos múltiples, de bóvedas múltiples, porque por la forma en arco viajaban las cargas todas por compresión. Y es más, los primeros arcos romanos no eran de hormigón, eran de piedras, ¿sí? Entonces el material era la piedra que se iban apilando y encastrando uno con otro, y eso formaba el arco, por ejemplo, el arco romano de medio punto, que es una tipología de arco que es muy parecido a este, ¿sí? Entonces, por eso las estructuras antiguas, los edificios antiguos, tenían muchos arcos y paredes muy robustas. ¿Por qué? Porque no se había inventado la forma de la viga y el hormigón armado, entonces las vigas planas, las vigas horizontales, eran de longitud reducida. Ahí vemos algunos ejemplos de algunos puentes en arco. Este es un puente en arco con tablero superior que sirve, por ejemplo, para sortear un valle. Vean esto es bastante interesante porque es el encofrado de un arco, de un puente en arco, que después se lo va a llenar de hormigón. Entonces vean que algunos problemas del arco son las deformaciones en el plano principal y fuera del plano principal, y eso hay que estudiarlo, ¿sí? Eso lo van a estudiar más adelante. Después tenemos la bóveda y la cúpula, ¿sí? Veamos la bóveda romana y veamos cómo la forma de bóveda hace que, bueno, el comportamiento sea del tipo membranal, del tipo axial, ¿sí? Van a ser de tracción o compresión sin tener esfuerzos de flexión. Entonces, ahí tenemos distintas bóvedas, vean que son de piedras apiladas, que forman arcos sucesivos. Y acá tenemos la cúpula. La cúpula es otro elemento estructural para cubrir grandes luces y que sirven como, por ejemplo, para estadios. Me faltaron algunas imágenes de obras, solamente les dejé las imágenes del librito de razón y ser de los tipos estructurales. Pero bueno, sigamos adelante. Bien, vamos a ver los reticulados. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomarnos 10 minutos de recreo, ¿sí? Bien, en este caso vamos a ver los reticulados, ¿sí? Y vean que por lo general las estructuras reticuladas son de los materiales ya sean maderas o de acero, ¿sí? Es bastante difícil realizar sistemas de reticulados de hormigón armado, más que nada por la dificultad de su fabricación, de su construcción, en donde tienen muchas piezas en diagonales y es muy difícil realizar los encofrados,
colocar las armaduras y demás. Pero bien, vean acá las distintas partes de un reticulado. Vamos a ver que existen distintos. Este es el reticulado más simple, ¿sí? Que corresponde a una estructura triangulada, en donde, imaginen que las cargas son estas, ¿sí? Las cargas son estas. Esto va a hacer que compriman estos parantes superiores y traccione el parante inferior, ¿sí? Entonces, y de esa forma distribuyen las cargas hacia cada uno de ellos. Vean que con el tiempo, para aumentar las luces de los tramos, las longitudes de los espacios abiertos sin columnas, se empezaron a desarrollar distintas cuestiones en donde se le agregaban codales o parantes o diagonales, ¿sí? A los sistemas de reticulados, y se formaron grandes variedades de reticulados. Además, vean que en los ejemplos inferiores, las barras traccionadas pueden ser cables, las barras comprimidas pueden ser maderas o elementos más robustos, y vean que se puede combinar en sistemas de reticulados maderas, acero y cables. ¿Sí? Que es algo interesante. Todas las barras traccionadas, bueno, mandamos cable en todas las mismas y quedan mucho más estéticos. Entonces ahí podemos ver distintas tipologías de reticulado. Cada una de estas tiene un nombre que ahora mucho no lo recuerdo, pero no tiene importancia. Son estructuras que vean que la idea es salvaguardar la longitud sin apoyos intermedios, sin pilares. Entonces, eso los dejo para que ustedes lo analicen y lo estudien. Es más, y les dejo como tema de investigación que averigüen los nombres de los distintos reticulados que tenemos a la derecha, que están en función del tipo de ingeniero que lo diseñó, ¿sí? Uno de ellos puede ser, por ejemplo, la viga tipo Warren, que es la que se suele utilizar, por ejemplo, en puentes ferroviarios, ¿sí? Y tengan en cuenta que los primeros sistemas de reticulados no se realizaron por el hombre por prueba y error, ¿sí? En base a la experiencia. Y que después de, por ejemplo, la revolución industrial, se empezó a perfeccionar, digamos, la teoría de sistemas de reticulados, y pues se pudieron concretar, por ejemplo, grandes puentes de reticulados, por ejemplo, para el cruce de ferrocarriles, ¿sí? Para el paso de ferrocarriles. Y tengan en cuenta que en la revolución industrial, los ingleses, ¿sí? Que producían el acero, ya directamente comercializaban los puentes prearmados, ¿sí? Para poder armarlos tipo mecano en los distintos países donde hacía el ferrocarril. Y tengan en cuenta que venían en barcos todas las piezas de los puentes ferroviarios y todas las piezas de las estaciones de trenes, que también son del tipo reticulados. Y tengan en cuenta que para esa fecha, para el principio del siglo XX, 1900, por ahí, se traían todos los puentes en barcos, ¿sí? Entonces, todos los puentes que ustedes ven, acá que estamos en Avellaneda, el viaducto Sarandí y demás puentes antiguos, eran todos de los puentes ingleses que cuando hicieron los ferrocarriles. Entonces, acá, es más, este es un puente muy famoso que está en Escocia, que es uno de los primeros puentes de grandes luces, ¿sí? Que se inventaron y que se adoptó un sistema de reticulado, ¿sí? Entonces vean lo siguiente, los apoyos están acá, ¿sí? Estos son grandes apoyos. Y la forma en que Benjamin Baker y el otro ingeniero representaron en una audiencia pública allá en Londres
a finales del siglo XIX, su puente lo hicieron mediante esta representación de ellos. ¿Sí? Vean que, en este caso, estos dos señores que formarán lo que vendría a ser el punto de sustentación de este puente, ¿sí? Está formado por esta persona que está sentada y que con este sistema de cuerdas, ¿sí? De cuerdas en donde se ve claramente cómo viajan las cargas, que la carga principal del puente es básicamente la que está en el medio, y vean que esta carga está sostenida, esta tablita está sostenida por este tirante y por el brazo de las dos personas, y vean que es lo siguiente, ¿cómo viaja esta carga? Así. ¿Cómo viaja esta carga? Así. ¿Sí? Y después, ¿cómo viaja? Por la columna vertebral de la persona hacia abajo. Y vean que acá hay que tener una contraménsula con una carga, ¿sí? Esto es carga para poder equilibrar todo el sistema. Pero vean qué interesante cómo la carga de esta persona viajaba, ¿sí? A través de las otras dos personas que estaban sentadas al lado. Y ahí demostraron en una audiencia en donde la gente le tenía miedo a los puentes de grandes luces, cómo iba a trabajar el puente que iban a fabricar en Escocia, allá por esa fecha, y que simplemente eh, con esta audiencia pudieron demostrar de que su puente iba a soportar las grandes cargas del ferrocarril. Entonces, acá vemos una imagen del Fort Bridge, ubicado en Escocia. Vean qué elegante que es y qué estética que es el puente que es denominado en cantilever, o también en viga Gerber. Es en cantilever porque vean que por forma esta es una viga simplemente apoyada en estos grandes brazos, que estos grandes brazos van a soportar grandes esfuerzos, ¿sí? Y que son trasladados hacia las fundaciones, ¿sí? Y vean las imágenes de la construcción, cómo se iba haciendo, y la imagen de la inauguración, allá por el 1800 y pico. Y si ustedes quieren ver algunos videos, fotos e historia de este puente, que es donde extraje estas imágenes y esta imagen de acá, les dejo acá el link, ¿sí? Para que lo puedan ver, que es sumamente interesante. Es más, le comento que hoy en día el Fort Bridge está en desuso debido a que ya no pasa más el ferrocarril por acá, sino que a su vez hay dos puentes más, ¿sí? Un puente ferroviario nuevo y un puente carretero nuevo, dentro de los cuales uno es un puente colgante, el otro puente antiratado, y podemos ver en esta imagen, que mucho no se puede apreciar, pero tenemos tres tipologías distintas de puentes que atraviesan este río. ¿Sí? Vean qué interesante que es esta tipología de puentes que datan de la revolución industrial. ¿Sí? Hoy en día, ya para salvar grandes luces, se utilizan más los tipos atirantado o colgante. Así que se lo dejo para que lo analicen. Bueno, pasamos a otra estructura. Otra estructura tiene que ver con las estructuras de contención. Y la estructura de contención puede contener lateralmente o tierra para tener un desnivel, ¿sí? Por ejemplo, cuando se hace una autopista, o puede ser una presa para sostener el agua de un embalse, ¿sí? Entonces, pueden ser distintas estructuras de contención. Las estructuras de contención pueden ser pantallas, pueden ser muros de gravedad, que por su peso propio son estables frente a los empujes laterales. Puede ser una pantalla que tenga un tensor y el tensor tenga un muerto de anclaje y que esté fundado. O puede ser, por ejemplo, un escollerado. Si vean que un escollerado, una simple acumulación de rocas con una buena distribución granulométrica de tal manera de que pase o no el agua, puede ser una estructura de contención.
En el caso de zonas marítimas y de puertos, se hacen las que se denominan escolleras, que sirven para que dentro del puerto las aguas estén tranquilas, las aguas estén calmas y los buques puedan generar sus operaciones de atraque, amarre y sus manipuleo de cargas. En cambio, en el exterior del puerto, el oleaje rompe contra la escollera y el oleaje, obviamente, si nosotros tenemos un gran nivel de oleaje dentro del puerto, los buques no podrían descargar su carga. Entonces ahí tenemos un montón de estructuras y tipologías de contención. Bien, por último, tenemos lo que son puentes y acueductos. De puentes, acá tenemos una foto del Golden Gate, es el puente colgante más famoso. Era el más grande del mundo hasta que los chinos, hasta hace muy poco, hicieron un puente colgante mucho más grande que el Golden Gate, pero hasta hace algunos años era el puente más largo del mundo. Y bueno, ahí tenemos un ejemplo de puente colgante, un puente en arco que tiene una estructura del tipo reticulada y distintas combinaciones que vamos a ver a continuación. En la próxima, acá vemos un acueducto romano. ¿Sí? Vean que ya los romanos sabían el comportamiento de los arcos y de las bóvedas, y vean qué interesante cómo son estos acueductos para poder trasladar o transportar agua para el consumo de las poblaciones. Y bueno, terminando con estructuras, pasamos con las distintas tipologías de puentes que pueden llegar a ver. Puede ser un pórtico, si vean que este pórtico tiene columnas, o puede ser de vigas, acá me faltó el de vigas, pero lo que le interesa a ustedes y lo que me interesa para decirle a ustedes corresponde a los puentes en arco, ¿sí? Que salvan grandes luces, que el arco obviamente esta es la plataforma o el tablero por donde va a circular los vehículos, ya sean, los vehículos pueden ser autos y camiones, en el caso de un puente carretero. Los vehículos pueden ser una formación de un tren, en el caso de un puente ferroviario, o puede ser algún puente del tipo especial, por ejemplo, que pase un avión por encima, o puede pasar, no sé, un canal de agua por encima. ¿Sí? Entonces, lo importante es que se salve un obstáculo que puede ser tanto natural como artificial, ya sea otra autopista, o sea un cañadón, o sea un río, o sea un curso de agua, etc. Y podemos ver que el tablero puede ser superior, o puede ser inferior, o puede ser intermedio. Otra tipología de puentes, tenemos los que son atirantados o de obenques, y vean que acá tenemos un pilón central, y después tenemos todos los obenques o todos los tirantes que me van a soportar la plataforma del puente, que es esta que está acá, ¿sí? Entonces podemos tener muchos tirantes, muchos obenques, o pocos tirantes o pocos obenques. Por último tenemos los puentes colgantes, y vean que el cable suspendido, que está acá, que obviamente acá está empotrado y empotrado, pero es lo que a través de estas péndulas, que también son cables, sostienen la plataforma o tablero del puente, ¿sí? Entonces, estas son estructuras de puente. Después les dejo alguna fotito. Y bueno, pasamos rápidamente y ya para cerrar la clase de hoy, vamos a ver las cargas, ¿sí? Entonces, a ver, acá Eva nos dice el puente de la mujer. El puente de la mujer es un puente del tipo atirantado y móvil. ¿Por qué? Porque pivotea sobre su pilón central de tal manera de que puedan pasar embarcaciones mayores. Entonces es un puente del tipo atirantado. Es más, te puedo decir que es del tipo atirantado asimétrico, ¿sí? Es decir, porque no tiene un eje de simetría respecto del pilón central. Lo voy a incluir en una diapositiva para el año que viene. Gracias. ¿Alguna duda más? Bueno, pasamos a las cargas. De las cargas tenemos dos grandes grupos, las que son gravitatorias y las que son accidentales. Dentro de las cargas gravitatorias vamos a tener las que son permanentes y las que actúan durante un cierto periodo y van a ser las sobrecargas de uso y van a depender de su función, su destino y del tipo de actividad que se genere en ese edificio.
Y después tenemos las cargas accidentales o de la naturaleza, como ser sismo, nieve, viento, y las cargas de impacto, que puede ser un choque o colisión de un auto sobre, por ejemplo, una pila de un puente. Entonces, para proceder al cálculo dimensionado de los distintos elementos estructurales que componen una estructura, es necesario conocer las cargas que actúan sobre ellas. Entonces, desde un punto de vista estático, podemos decir que existen dos grandes grupos de cargas, las que son concentradas y las que son distribuidas. Las concentradas van a actuar sobre una superficie muy reducida, que teóricamente se considera puntual, y las distribuidas son aquellas que actúan, como bien lo dice su nombre, de forma distribuida sobre una superficie o repartidas longitudinalmente. Entonces, ejemplo de cargas concentradas en estructuras lineales, tenemos una columna que apoya sobre una viga, tenemos una viga y tenemos una columna que apoya, tenemos un apoyo de una viga sobre otra viga, es decir, un apeo de una viga, un apeo de una columna, y carga distribuida sobre la longitud, tenemos el peso propio de la viga, tenemos toda la losa que apoya sobre la viga, o tenemos el peso propio de un tabique, como ser esto que está acá, todo este tabique va a tener una carga distribuida. Y después, por último, las cargas distribuidas sobre superficie, tenemos el peso propio de una losa, la acción del viento sobre un determinado paramento, la presión del agua sobre el fondo de un tanque, son todas cargas distribuidas sobre una superficie. Y por último, para redondear, les voy a decir lo siguiente. Para determinar las cargas mínimas necesarias para poder dimensionar y verificar nuestras estructuras, nosotros tenemos los reglamentos que son los CIRSOC, ¿sí? Del INTI-CIRSOC. Tengan en cuenta bien lo que estamos diciendo, que son reglamentos de seguridad estructural, siendo las siglas INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que depende del Estado Nacional, y CIRSOC corresponde al Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles. Lo tuve que leer porque siempre me olvido, así que tengan en cuenta que nosotros tenemos reglamentos de seguridad estructural que van a usar durante toda su vida y que los mismos van a ser actualizados, ¿sí? Para el ingeniero que estudió en la década del 60, tuvo que utilizar los reglamentos de la década del 70. Para los ingenieros de la década del 80, también hay unos reglamentos que están en transición. Y para los ingenieros del año 2000, como ser ustedes, tienen que utilizar los nuevos reglamentos del año 2000. Entonces, hay distintas series de reglamentos. La serie 100 trata sobre acciones o cargas, y podemos citar al reglamento CIRSOC 101, que es el de cargas permanentes y sobrecargas mínimas para edificios y otras estructuras. El reglamento CIRSOC 102, que es el reglamento argentino de acción del viento sobre las construcciones. El CIRSOC 103, que es el reglamento argentino para cargas de sismo. El CIRSOC 104, que es el reglamento de cargas de nieve y de hielo sobre las construcciones. Y por último, el 108, que es un reglamento relativamente nuevo, que es para cargas de diseño para estructuras durante su construcción. Entonces, les dejo para que investiguen. Ustedes, si van a la página del INTI-CIRSOC, pueden descargar cada uno de estos reglamentos que son de descarga libre y gratuita. Y me gustaría que chusmeen por lo menos el 101 y el 102, que son los que vamos a explicar la semana que viene. ¿Sí? Así que con esto terminamos la clase y continuamos para aquellas consultas que ustedes tengan.